Les damos la bienvenida a un martes de Se Regalan Dudas. Este tema lo tengo queriendo hablar, específicamente yo, 4 años. Porque justo hace 4 años, más o menos al momento que empezaba Se Regalan Dudas, me vi un documental que me cambió la vida. ¿Yo te lo recomendé? No me acuerdo, pero sí puede ser. Alguien me lo recomendó. Y me cambió la vida. Me cambió la forma de vivir mi vida, me cambió la forma en que me siento, me cambió la forma en que veo y entiendo muchas cosas. Y creo que es información que yo no tenía y que desde entonces quería compartir con todas las personas, nada más que no habíamos encontrado con quién hablarlo, ¿no? Pero la primera vez que yo me acuerdo haber escuchado la palabra minimalismo fue como en plan arquitectura, diseño, cuando decían este espacio tiene que ser como minimalista, ¿no? Que según yo se refería como a lo esencial, a muy pocas cosas, como a menos es más. Pero yo no entendía que el minimalismo podía ir más allá y se podía convertir en una filosofía de vida y todo lo que eso podía abarcar. Porque ahora hablamos de minimalismo, ya con nuestro experto nos iremos como más a profundidad, pero el minimalismo puede ser hasta dentro de tu propia mente, ¿no? Los pensamientos, lo que tiene espacio y lo que no, tu celular, todo puede entrar dentro del estilo de vida, la filosofía, o no sé qué sea lo que define el minimalismo, pero creo que ahora lo entiendo como desde otro lugar. De hecho, fue el primer podcast que escuché en toda mi vida hace como, no sé, 15 años, 12 años. Un podcast de unos chavos que tienen un proyecto que se llama The Minimalist, en inglés, que es los minimalistas. Y ni siquiera hablaban de decoración ni nada. La primera que yo escuché nos lo puso un profesor en la universidad y decía como qué hacer con todas las fotos que tienes como desde chiquito. Y como todos estos recuerdos que vamos cargando de que te das, los tienes en una caja, luego te los da tu mamá cuando tú te mudas y como que qué hacemos con todas estas cosas que tenemos miedo a lo mejor de deshacernos. Y ellos decían de que tómales foto digitalmente y adiós, de que despréndete de todo. O sea, ha habido muchos cambios en mi vida que me han llevado a adoptar esto en ciertas partes. Tuve una amiga que se llama Mary, que creció en una región muy lejana en Alaska, que creo que para llegar de su casa a la puerta del Parque Nacional de Alaska son 7 horas. Entonces yo fui a la universidad con ella y vivimos juntas en Nueva York y ella siempre me encantaba porque ella no necesitaba nada y yo crecí, sé que tú también, necesitando todo. Sí, en una sociedad y en una cultura que nos hacen creer que todo el tiempo nos hace falta más. No, más, y como mujeres más, todavía más, peor. Necesitamos, bueno, la cosa que te enchina el pelo, la que te la lace, o sea, literalmente yo me acuerdo casa de mis papás de chica y estaba llena de cosas. No sé si servían, si no servían, pero era muchísimo como desde acumulación hasta consumismo, ¿no? Y que creo que de ahí parte todo. Pero no sé, creo que es un tema que es un poco que se puede adoptar en tu vida diaria. No tiene que ser perfecto, pero creo que sirve mucho hablar de esto, sobre todo en un mundo donde todo el día nos dicen que tienes que comprar, tener, adquirir para siquiera poder ser. Fíjate que yo creo que ahorita que estamos hablando de esto, creo que fui buena minimalista como durante 2, 3 años y ahorita poco a poco me vuelvo a ir hacia el consumismo. Entonces creo que este podcast me va a ayudar mucho. ¿Por qué crees que te estás yendo al consumismo otra vez? Fíjate, mi historia de minimalismo empezó cuando tú te mudaste a Nueva York. Ash y yo ya éramos mejores amigas. La fui a visitar un verano y vivía en un departamento con 6 roomies, compartiendo un baño y tenías un closet que no cabía nada. Creo que cabían 2 pantalones, una chamarra, unos zapatos. Y como que ahí fue la primera vez que empecé a analizarme a mí misma, como por qué siento que tengo que cargar tantas cosas, que necesito tantas cosas, y era un momento de mi vida en que yo me acababa de mudar por primera vez fuera de casa de mis papás permanentemente, que me venía a Ciudad de México, y como que por primera vez hice conciencia de las cosas que tenía, ¿no? Al querer meter todo lo que yo creía que era esencial para mí y traérmelo conmigo, como que empecé a decir, todo esto que tengo, ni siquiera, ¿cuántos años tengo sin usar este vestido? De tu casa. Sí, ¿cuántos años tengo sin usar este vestido que creí que compré porque alguna vez lo iba a usar? ¿Cuántos pares de tenis tengo y cuántos necesito realmente para hacer ejercicio y moverme? Unos. Y entonces empezó a hacer como un ejercicio y dije, me quiero llevar conmigo a mi nueva vida todas estas cosas. ¿Para qué las necesito? ¿Quién me dijo que necesitaba y por qué? Y ahí empieza toda una filosofía que es por lo que me gusta mucho este tema, porque no tiene nada que ver, o sí tiene todo que ver,
con las cosas que compramos, consumimos y no. Pero creo que si lo analizamos va mucho más profundo a un tema de creer que para ser valiosa, para ser feliz, para ser aceptada y para ser, necesitas tener. Y luego entendí que esto es algo que nos vendieron y que para que el sistema continúe y para que todas las grandes empresas hagan los billones que hacen y acumulen cada vez más riqueza, me necesitan hacer creer a mí y a todas las personas en el mundo que necesitamos más y más y más y que nunca es suficiente. Entonces ahí empezó como toda esta revolución en mi cabeza. Pero bueno, antes de ya meternos a más cosas, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Hoy nos acompaña Fer Bustos, que es filósofo, profesor, escritor y columnista del Washington Post y amigo de Ash, el extra. Bienvenido, Fer, a Se Regalan Dudas. Fer, bienvenido. Hola, hola, muchísimo gusto de estar acá acompañándolas y con su audiencia también. Gracias. Pues gracias por invitarme a platicar sobre este tema. Como bien dicen, es súper interesante y creo que nos atraviesa a todos de alguna u otra manera. Retomando un poquito esto que estabas diciendo justamente, Leti, porque creo que justo una problemática que tenemos hoy en día es que, no sé, por ejemplo, pensémoslo con la publicidad, ¿no? Volteamos a ver y la publicidad por todos lados nos está apareciendo gente que está excesivamente feliz, pero es gente que está feliz justamente como consumiendo, ¿no? Y también nos dicen como que podemos ser libres, pero también pareciera ser que la única forma de ser libres que nos venden es como a través del consumo, ¿no? Entonces, pareciera que la única manera que tenemos de ser felices hoy en día es comprando cosas, comprando productos y que también desde ahí aparentemente nos sentimos libres, ¿no? Porque entonces tengo la libertad de poder elegir entre si me compro ese teléfono o ese otro teléfono o si me lo compro de este color, de este otro. Y entonces como que comenzamos a jugar, o mejor dicho, como a definirnos a partir justamente de esta mecánica de consumo que nos lleva a sentirnos de esta manera, ¿no? Y que claro, una pregunta importante que quizá deberíamos de hacernos es, ¿por qué deseo genuinamente esto? ¿No? Es decir, genuinamente esto me va a llevar a hacerme sentir feliz, o qué tipo de felicidad es la que me va a dar este objeto que yo consuma en este momento, porque pues lo puedo comprar, pero pues después a los 3 meses sale el nuevo teléfono, qué sé yo, y después pues dices, bueno, pues quiero cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto te dura, pues, como este tipo de felicidad que nos venden o hasta dónde alcanza esta libertad que alcanzamos a través de consumir objetos, ¿no? ¿Cuál es la caducidad que tiene todo eso? Y pues pareciera que más bien todo eso nos tiene como por retomar un poquito lo que decían, como estamos como domesticados más bien a consumir y a decirnos y anunciarnos y a creer que somos a partir de los objetos que poseemos, de los objetos que compramos, y es como si eso fuera nuestra identidad, ¿no? Como si nos definiera lo que tenemos, así de quién soy yo y cuánto valgo. Es que tengo. El sistema te dice, ajá, depende de lo que tengas. Me encantaría que habláramos un poco lo que dices de que creemos que tenemos libertad. Dices tú que cuando consumimos creemos que somos libres, pero a mí se me hace un poco, ahora que lo puedo entender, es al contrario, ¿no? Entre más cosas necesites, menos libre eres, ¿no? Sí, qué tan prisionera eres del sistema si crees que necesitas. No, o de eso también, si crees que necesitas 40 amigos en lugar de 3 buenos. O sea, porque cuando adquirimos cosas creemos que somos libres, pero en realidad no. Sí, y quizás esto podríamos entenderlo obviamente desde diferentes pensamientos, tanto occidental como oriental, pero pues desde el pasado, ¿no? Es decir, por ejemplo, como desde la filosofía occidental, yo pienso en Diógenes, ¿no? El cínico, que se dice que era como este personaje que en realidad llevaba una vida como si fuera un perro, ¿no? Por muchas razones que no profundizaremos ahorita, pero que justamente él decía como de que cuántas cosas hay que no necesito para vivir, y de pronto se cuenta que él solamente tenía como una jícara, o por así decirlo, con la cual usaba para tomar agua y para comer, pero de pronto en alguna ocasión voltea a ver a un perro callejero y pues se da cuenta que pues el perro callejero puede comer y puede tomar agua sin necesidad de algún otro artefacto, ¿no? De alguna tecnología. Entonces dice, pues ¿para qué tenía esto, verdad? Pues a la fregada, y entonces hace de eso porque para él justamente todas estas cosas te separaban pues justamente como de la esencia de lo que significa ser humano, ¿no? Pero ese es otro rollo, ¿no? Si digo esto, pues es como justamente por esto que estamos platicando de que creemos que nos hace libres el consumo, pero en realidad estamos atados, ¿no? Porque en realidad compras algo y al mes quieres algo y quieres algo más y se comienza a volver como una suerte
de adicción y entonces en realidad no es que estés libre, ¿no? Más bien pareciera ser que estás domesticado por ciertas estructuras que te están diciendo, hey, necesitas esto para validarte, necesitas esto para verte cool, necesitas esto para que las demás personas entiendan que estás como en onda, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Cuando en realidad quizá más bien estamos presos, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Y más bien podríamos voltear a ver como el pensamiento quizá oriental, alguna de las tradiciones, y decir, no, más bien soy libre cuando menos necesito cosas, ¿no? Cuando ya no necesito medirme o validarme a través de los objetos que yo consuma o del dinero que tengo, por ejemplo, ¿no? Sí, que ahí va mucho como el budismo, que el budismo tanto promueve el desapego a las cosas, ¿no? Como hablar de por qué tenemos tanto apego a lo material, pero también a las personas, también y cómo ahí está como la semilla de la insatisfacción. Pero una de las cosas que quiero hablar, que ahorita justo estás diciendo, es de este ciclo de insatisfacción eterna. Porque creo que lo más interesante de todo este consumismo es que, y quienes lo han vivido, piensen ahorita, por favor, en algo material que verdaderamente han deseado. ¿Y qué pasa cuando eso llega a tu vida, no? Te hacen creer, cuando tú tengas esa bolsa, cuando tú tengas esa camioneta, cuando tú tengas... Y resulta que nunca es suficiente porque siempre hay algo más que comprar, hay algo que cuesta más, hay una moda más, Ahora incluso me pongo a pensar en el mundo de la moda. Antes creo que era una colección por año, luego 2 colecciones por año. Ahora hay 6 colecciones por año. Cada mes cambian las tendencias. Cada semana necesitas algo nuevo, cada día. Y entonces, no sé, yo verdaderamente lo pongo sobre la mesa y me gustaría como escuchar la opinión de los dos. Porque una parte mía racional entiende muy bien lo mal que está el sistema y lo engañoso que es, cómo me están vendiendo todo el tiempo un engaño y yo ya sé que mi felicidad no está ahí. Pero hay otra parte de mí que es parte de este sistema. ¿Sí me entiendes? Hay una parte de mí que dice, ¿y entonces qué hago? ¿Me pongo los mismos jeans y la misma camisa los 365 días del año? ¿O como que cuál es esa solución? Si yo ya sé que esto es un engaño, si yo ya sé que mi felicidad no va a estar detrás de ninguna de estas cosas materiales que quiero comprar, pero entonces, ¿cuál sería la forma de actuar? Y no sé si entonces el minimalismo es un poco la respuesta a ello. Sí, creo que también digamos como que habría que ver, ¿no? Porque creo que no todas las personas se acercan al minimalismo por las mismas razones o terminan participando de esto por las mismas razones. Veía hace tiempo como un video de alguien que de pronto decía, lo que pasa es que yo soy súper desordenado y me di cuenta que a la hora de tener muchas cosas, pues simplemente mi desorden se iba incrementando. Entonces más bien decidí deshacerme de muchas de estas cosas y mi vida ahora es más sencilla, ¿no? Habrá digamos como que esa vía de inclinación o por la cual te jalas al minimalismo. Quizá podría haber otra, ¿no? Como desde el pensamiento también como estaba haciendo como el budismo, yo diría también el Tao, que de pronto pues el Tao te dice, pues bueno, más bien lo que tienes que hacer es liberarte del deseo, porque el deseo te lleva a una continua insatisfacción, porque era más o menos como esto que estás diciendo, Leti, de que, porque yo deseo algo, pero pues ¿qué pasa cuando consigo eso que deseo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me dura, por así decirlo, como esa felicidad o esa ilusión de felicidad, podríamos incluso ponerlo con signo de interrogación, ¿cuánto tiempo me dura? Y no solamente eso, sino que también yo puedo desear algo, pero en el momento en el que no lo consigo, puede venir justamente la infelicidad. Entonces también es como... Porque no lo puedo tener, claro. Claro, y te puedes frustrar, ¿no? Porque te puede llevar como al enojo de por qué no estoy consiguiendo aquello que yo quiero. Entonces, pues claro, el Tao, el budismo dicen, no, mejor más bien hay que tener como este desapego hacia muchas cosas, principalmente hacia con el deseo. No desees cosas, no desees objetos materiales, libérate incluso del propio ego y entonces justamente eso nos puede conducir a una suerte de minimalismo en el cual pues estás habitando el mundo, pero estás habitando el mundo con lo mínimo para poder sostenerte desempeñando, ¿no? Quizá no necesito toda esta ropa que está saliendo, toda esta... No, y ¿qué te gusta? Sobre todo el fast fashion, ¿qué te gusta cada que haya ropa cada semana? ¿Y cuánto le cuesta eso al planeta? Total. Sí, y que obviamente se aceleró, ¿no? Ya ni siquiera es fast fashion, sino que ya es como ultra fast fashion, ¿no? Las nuevas que son, y es una locura. Y quizá también yo sí creo que justamente algo que ha ayudado, porque ha pasado como por periodos, ¿no? Como bien decían al inicio, me parece que
ojo, todo esto es como antiquísimo y lo podemos como encontrar, como decíamos, tanto en Occidente como en Oriente, pero se fortaleció también obviamente a partir de ciertas corrientes al interior de la arquitectura que comenzaron a trabajar el minimalismo, pero más bien a través del funcionalismo, pero me parece que ya contemporáneamente comenzó a agarrar como más fuerza a partir de ese tipo de figuras, como de empresarios, como aparentemente buena onda, como lo era Steve Jobs, ¿no? Que justamente... Traigo la misma ropa todos los días. Claro, ¿no? Tenía todo igual, ¿no? Las mismas blusas, no, 3 blusas, 3 pantalones, porque decía que le quitaba tiempo pensar en qué se iba a poner. Energía en eso. Sí, y hace sentido. ¿Cuánto tiempo pasas, no? 1 hora al día. Sí. Sí, y que creo que justamente él como que de alguna manera ayudó a revitalizar el minimalismo en la época contemporánea. Hay una foto muy famosa suya que se muda a un departamento, creo que en Nueva York, y él único que tiene una lámpara Tiffany's, un reproductor de discos atrás y no tiene nada más, ¿no? Y entonces eso y el hecho de que se vistiera todos los días de la misma manera, porque él decía que perdía tiempo escogiendo y eligiendo qué ropa se iba a poner todos los días, de alguna u otra manera han ayudado a potenciar este pensamiento que te lleva como a decir, ¿por qué quiero tantas cosas? No, más bien podría tener menos e incluso menos como una economía mental también, ¿no? Como que era lo que hablamos hace rato, ¿no? ¿Y por qué creo que lo que tengo me va a hacer valer? ¿No? Creo que ese es un poco como lo que se esconde atrás de todo lo que consumimos, creer que nuestro valor va a incrementar o que nuestro valor va a ser mayor o menor dependiendo de las cosas que yo tengo y dependiendo lo que eso significa, ¿no? Qué marca o qué, no sé, qué quiero como mostrar hacia afuera como si eso me fuera a definir de alguna manera. ¿Qué es lo esencial con lo que yo, de acuerdo a mis necesidades, puedo vivir? Y regreso a lo mismo. Para hacer ejercicio, caminar, mover tu cuerpo, ¿cuántos tenis necesitas y cuántos tienes? Para salir a bailar con tus amigos y para ir a tus juntas de trabajo, en realidad, ¿cuántas opciones necesitas y cuántas tienes? Cada quien hacer esta reflexión de regreso a todas las cosas, porque ahorita estamos hablando nada más como de las cosas, no sé, como de la ropa, pero creo que esto aplica a todo, ¿no? ¿Cuántas cosas, por ejemplo, yo me acuerdo que en esto hice una vez un reto de 30 días como de minimalismo y no nada más se enfocaban en lo que tienes en tu closet. Se enfoca en cuántas cosas tienes en tu celular, cuántas fotos, screenshots guardados, emails que ocupan espacio, cuántos pensamientos, cuántas cosas viven en tu cabeza que ocupan espacio, cuántos objetos hay en tu casa y en tu cocina. Había uno que era cuántos planes haces al día, de que cuántas cosas haces en un sábado que vas corriendo de un lugar a otro, o en un domingo, o en tu día libre, que no te permites hacer uno y disfrutarlo al completo. Por eso yo decía al principio del episodio y lo ponía sobre la mesa, sí es el minimalismo como un estilo y una filosofía de vida, porque creo que abarca mucho más. Sí es importante lo que tengas o no, pero abarca mucho más que eso, ¿no? Se convierte en como irte deshaciendo de lo que no es esencial en tu vida. Y imagínate todo lo que podríamos hacer con ese tiempo, ese espacio y esos recursos. O sea, una de las reflexiones que a mí más me han quedado de esos años que quiero retomar en que vivía una vida más minimal era darme cuenta de cuánto tiempo, energía y recursos le había puesto o le había invertido a acumular más cosas y más planes y más personas y más ideas y más fotos y más en mi vida y todo lo que podría hacer si recuperara todo ese tiempo, toda esa energía, todo ese dinero, todo eso que había desperdiciado en creer que yo iba a valer más si me llenaba de todas estas cosas. Sí, creo que tiene que ver justamente como, es decir, quizá es más palpable hablarlo justamente como desde los productos, la mercancía, los objetos que poseemos, pero creo que sí se puede sostener a final de cuentas en un pensamiento, pues, o en un posicionamiento con respecto al mundo, ¿no? Y claro, quizás hacernos como esta pregunta que nos ayudará a hacernos a todos seguida de por qué deseo lo que deseo, ¿no? Es decir, de dónde viene el deseo de que yo quiera tener y poseer esto, ¿no? ¿Por qué me habita este deseo de guardar, no sé, todas estas fotos familiares? ¿Qué voy a hacer con esto? Es decir, ¿por qué quiero tener como esta ancla con el pasado? ¿Me sirve? ¿Me es útil? ¿Por qué deseo? ¿Por qué estoy atravesado como por todo este tipo de pensamientos? Y que entonces justamente después se va a ver, me parece que representado con las elecciones que hacemos si queremos tener mucha ropa o no, o objetos, qué sé yo. Cuando
se habla como de este tema, a mí se me viene, les voy a contar, hay como una idea que tiene por ahí un filósofo que se llama Boris Groys, que se me hace como muy interesante y tiene un ensayo que se llama El diseño de sí. Y en este ensayo, para no profundizar mucho porque es extensillo, pero básicamente él dice, ok, en algún momento aparece Nietzsche y Nietzsche dice, Dios ha muerto, ¿no? Que es todo un tema, pero bueno, no vamos a comenzar ahorita. Dice, ok, se enuncia que Dios ha muerto, pero Dios era como el observador del alma, ¿no? Es decir, es un momento fuerte para la religión y la gente estaba concentrada en cómo diseñar correctamente su alma, pues para poder ir al cielo una vez que te mueras, ¿no? Entonces dice... Para ser aceptada por Dios o aceptado por Dios. Claro, y entonces había una preocupación por cómo diseñar mi alma frente a los ojos de Dios, y mi alma tenía que, pues, estar libre, digamos, como de los diferentes pecados que hay, y por eso había gente que era como asceta, ¿no? Jesús mismo era asceta, ¿no? Es decir, vivía con un desapego de las cosas materiales y con las menores cosas que necesitaran, ¿no? Y siempre como compartiendo a los demás, ese es un fuerte de la religión. Tiene sus cosas muy rescatables. Sí. Que era siempre como darse a los demás, dar a los demás. Ajá, pero justamente dice, tiene que ver con un diseño del alma, con cómo confeccionar mi alma ante los ojos de Dios. Dice, pero de pronto Nietzsche enuncia esto de que Dios muere, y entonces el espectador del alma desaparece, ¿no? Pero sin embargo es como si siguiéramos teniendo esta interioridad, ¿no? Porque se dice mucho eso de que, ay, sí, pero lo que importa es lo de adentro. Seguimos hablando y refiriéndonos acerca de que hay como una interioridad que no se puede ver, y menos se puede ver porque Dios desaparece y el observador desaparece. Entonces dice Boris Groys que ahí es cuando comienza a haber como un mayor interés por cómo nos diseñamos, por cómo nos vestimos, por todo lo que nos ponemos. Porque dice Boris Groys, de alguna manera creemos que lo que nos ponemos y que lo que usamos tiene una suerte de relación con eso que está en el interior nuestro, pero que la gente no puede ver a primera vista, ¿no? Y quizá, no sé, si volteamos a ver a Steve Jobs, que se vestía igual todos los días, pues creo que tú puedes decir, este güey es millonario, pero se viste todos los días igual, es decir, es un güey que no le preocupa lo material y los coches, o sea, ese güey como que más bien le interesa como las ideas y lo que pueda crear, ¿no? Dice Boris Groys, nos comenzamos a centrar más en el diseño, ¿no? En cómo nos presentamos. Pero también justamente ahí Groys rescata como el pensamiento de un arquitecto, si no me recuerdo, que se llama Adolf Loos, que tiene un ensayo justamente como que diciendo que el ornamento es como llenarte de cosas, ¿no? Llenar las cosas, no sé, una tela, una mesa de adornitos, ¿no? Y Loos dice, no, más bien una mesa debería ser como sencilla, no tener como ornamento, ¿no? Porque más bien lo que el ornamento hace de alguna manera es esconder la esencia de las cosas. Y entonces desde ahí es como que empieza también a habitar el minimalismo en la ropa, en que la ropa no tenga texturas, que no tenga colores llamativos, estampados, no sé. Esto lo que hace simplemente es como ocultar la esencia de las cosas, ¿no? Y entonces por eso también desde ahí es que mucha gente decide vestirse como con colores más neutros, menos llamativas, ¿no? Porque de lo que se trataría más bien es como de mostrar quién eres sin tanto decoro, sin tanto ornamento, ¿no? Y creo que desde ahí se puede entender hacia muchísimas otras cosas, ¿no? Es decir, que llegas a la casa de alguien pero casi no tiene cosa, tiene lo mínimo, pues es parecido a eso, ¿no? Es como que es alguien que no necesita de este ornamento, que no necesita de tanto y que más bien como que dice, yo quiero simplemente mantenerme con lo menos, ¿no? Pero no es solamente que tenga que ver con los objetos materiales en muchos casos, sino que también parece ser que tiene que ver pues con ciertas ideas, ¿no? Incluso con cierta, por así decirlo, jugando, que no sé si se puede decir de esta manera, pero con un minimalismo intelectual, ¿no? Como una economía del pensamiento y de mis deseos y de todo eso, ¿no? Qué poderoso eso que acabas de decir, como mientras más ornamentos le ponemos a algo, menos podemos ver la esencia de las cosas. Y eso aplica también para las personas, como por qué nos estamos decorando si ya somos. Pero creo que ahí, bueno, nos tendríamos que ir a una conversación mucho más profunda. Hay algo que dices que se me hace muy interesante, como este minimalismo de la mente, como la idea de aplicarlo también intelectualmente. Por ejemplo, últimamente yo me doy cuenta, yo no solía ver nada de video. No me gusta ver películas, no me gusta ver series, nunca he visto nada, punto final. Las ves en velocidad avanzada algunas. Y si se puede, las veo en velocidad avanzada. Sé que hay un mundo increíble de pelis y de series que me pierdo, pero últimamente
me he dado cuenta que me he vuelto muy, muy adicta a TikTok, porque puedo ver videos cortos y puedo aprender muchas cosas en 10 minutos, 20 minutos, 1 hora que esté ahí, ¿no? Me veo como ya abriendo TikTok para ver qué me van a contar, qué me van a decir. Viene otra vez como, tengo que saber más, tengo que entender todas las noticias. También me pasa, por ejemplo, con Twitter. Que estés siempre al pendiente de todo lo que está pasando. También creo que sufrimos de el querer tener muchísima información porque no me vaya a agarrar algo en curva, ¿no? No me vaya, por ejemplo, yo siempre siento de que si alguien un día me pregunta algo, no me gustaría verme ignorante en un tema. Entonces, consumo y consumo y consumo y siento que TikTok, en 5 minutos me enseña tal cosa, pero me he vuelto otra vez como llenando la mente de 1000 información, de 1000 cosas, que es muy difícil a veces, como tú dices, quedarte en lo mínimo indispensable que realmente necesita mi mente. Y estoy todo el tiempo queriendo consumir información, porque te digo, no consumo tanto entretenimiento, pero me veo un poco adicta a consumir información que mucha ni me sirve. Y súper interesante lo que dices, justamente este filósofo coreano-alemán que se llama Byung-Chul Han, tiene un libro que se llama No Cosas, y entonces ahí y justamente se llama No Cosas, porque dice, ok, es que también estamos como en un momento interesante, porque ya no solamente es que consumamos objetos y mercancía, sino que también comenzamos a consumir información. Estamos en la época de los datos y de la información. Hay tanto exceso de información que de pronto todo se vuelve ruido, ¿no? Porque cómo encuentras dentro de tanta información la verdadera y la que útil. Ajá, tienes que tener como una gran habilidad, pero si no, pues puedes estar ahí y no nada más eso, ¿no? Porque es entrar también como a un campo que nunca sabes a dónde vas a llegar, ¿no? Es decir, le subes a TikTok y de pronto te puede salir algo de noticias, pero después te puede salir algo gracioso y te vas perdiendo, ¿no? Es decir, pero te pierdes en este exceso de información. Y entonces también desde ahí es como ya no solamente tenemos que lidiar con este deseo de querer tener objetos, sino también con este deseo que estás expresando de querer estar informado, ¿no? Pero es decir, ¿me sirve estar informado genuinamente de todo? ¿O por qué estoy ocupando tanto tiempo en esto? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que me es útil de todo esto que estoy consumiendo, ¿no? Casi nada. No nada más casi nada, se nos olvida que el algoritmo de estas redes sociales está diseñado para que pases ahí mucho más tiempo de lo que tú planeas, ¿no? Entonces tú planeas ir a ver qué está pasando en Ucrania y prepárate para las 3 horas de tutoriales de maquillaje. No, de la prima de la tía en Cancún en el 2009. De lo que sea, ¿no? 100%. Que te vaya a aparecer. Sí, y es que de alguna manera pareciera que todo está confeccionado entonces como para que estemos consumiendo todo el tiempo, ¿no? No solamente que consumamos objetos y mercancía y teléfonos y ropa, sino también justamente para que estemos ahí consumiendo toda esta información. Y entonces más bien ahí sería como cómo ejercer este tipo de resistencia frente a todo esto, quizá generando una suerte de desapego y decir, ok, no es que no quiera no estar informado acerca de lo que sucede en el mundo, pero quizá puedo hacerlo de otra manera que no me ocupe quizá como tanto tiempo o entrar en este mar de información, sino simplemente como concentrarlo y dedicarle como tanto tiempo y procesar correctamente quizá como solamente esta información y listo, ¿no? O sea, como no saturarme intelectualmente de eso, no intentar saturarme intelectualmente como de objetos, de ropa, prescindir de todo eso con tal de alguna manera de irme liberando o sea, es como esto que al interior del Tao se dice esto como de que, ok, una vasija está hecha de arcilla, pero lo que le da utilidad a esta vasija o este cántaro es el vacío que tiene dentro, ¿no? Si esto no está vacío, es decir, si no lo diseñó con un vacío, pues no va a poder entrar nada, ¿no? Entonces, de alguna manera, como lo que es el Tao es que deberías como de, pues, liberarte, pues, y fluir y justamente vaciarte, pues, como para que justamente en el momento en el que tú te vacíes puedan entrar como nuevas cosas. Yo creo que un poco, primero como que me está dando mucha paz, no sé si alguna vez quienes nos escuchan han hecho algún tipo de limpia, cuando limpias tu closet, cuando limpias tus mails, cuando limpias tus amigos, esa paz que llega después, yo me imagino que una vida minimal. Y por el tiempo que la viví así, ¿te acuerdas que hubo un momento que ni departamento tenía? Era nómada, me movía en una maletita y como que realmente sientes muchísima paz y sobre todo creo que la gran diferencia es, ahorita yo me siento y nos siento a todas las personas que estamos como dentro de este mundo consumista como víctimas.
de un sistema que nos está vendiendo, porque no tienes tú ni el control ni el poder. Es como si no estuvieras decidiendo, ¿no? Yo el otro día bromeaba que el algoritmo de Instagram ya me conoce tan bien que sabe perfecto qué venderme y qué le voy a comprar. Entonces creo que una vida minimalista y una vida llena de paz sería cuando yo retome el control de eso. Es decir, yo decidir cuánto tiempo voy a pasar en redes y qué voy a consumir. Cuando yo decida y desde un lugar de que me sienta suficiente, las cosas que verdaderamente necesito para mi vida y no las cosas que alguien más me hace creer que necesito para mi vida. Cuando yo decida, o sea, creo que para mí este salto sería pasar de la víctima del sistema que soy ahora a como este lugar de poder o de responsabilidad desde donde verdaderamente yo estoy decidiendo. Y creo que sí, quitar muchísimas cosas en mi vida, mientras ahorita lo hablo, como un respiro mental, un respiro a mi cartera, un respiro al planeta, un respiro a mi tiempo, un respiro a mi agenda, no me provoca nada más que paz mientras lo digo. Entonces siento que así sería una vida minimal, ¿me entiendes? Quizá más bien la felicidad consista en estar liberado de todo este tipo de presiones, de sentimientos, y más bien estar en paz y en tranquilidad contigo mismo, sereno, pues serena. Quizá la felicidad es otra cosa, ¿no? Y quizá más bien por eso es que nunca nos sentimos felices, porque estamos quizá persiguiendo algo que nunca vamos a poder alcanzar. Pues quizá la felicidad más bien ya la tienes y simplemente eres tú que te estás creando pseudo problemas porque de pronto digo, deseo esto y ahora quiero esto, ¿no? Cuando quizá más bien ya estás tranquilo, ¿no? Creo que también es como importante cuestionar cuando hablamos de esto, de lo que consumimos, todo lo que hacemos para obtener las cosas que creemos que necesitamos. Por ejemplo, yo me pongo a pensar de cuánto tiempo o cuántos recursos de los que tengo le dedico a comprar ciertas cosas. Cuánto tiempo o sobre todo cuánto tiempo de estar en, ay, no, es que me siento mal por no ir. También nos cuesta carísimo vivir esta vida en lo que tienes más de lo que necesitas. No nos damos cuenta a veces del costo no solo material, físico, o sea, emocional, sí, que realmente cuesta obtener ciertas cosas que, como tú dices, obviamente este celular no te va a dar la felicidad total, pero ¿cuánto le invertiste? Y no solo económicamente, ¿cuánto le invertiste? ¿Cuánto research hiciste? Yo me pongo a pensar, para comprar algo, tardo, y tú también, días enteros dedicándole a algo que vamos... ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es el review? Me ve página 27 de Amazon leyendo a las... Yo sí me leo todos los reviews también. Sí. Claro, pero ¿cuánto tiempo le invertimos que no solo es económico obtener las cosas que queremos, que es cosas que jamás va a volver? Por ejemplo, para mí en la pandemia, algo que se volvió muy relevante es con quién paso el tiempo. Yo solía y crecí con esta idea de que a todos lados tenía que ir, con todo el mundo me tenía que juntar. Y de verdad me he vuelto la persona extremadamente selectiva de con quién soy amigo y con quién paso el tiempo. Sobre todo, por ejemplo, venimos a la Ciudad de México, venimos 8 días y voy a escoger exactamente con quién voy a janguear. Y para mí en la pandemia se me hizo impresionante cuántas cosas hacía que no me importaban, que no me sumaban y que todo venía desde un sentimiento de no, pues es que lo tengo que hacer, es que ¿cómo voy a decir que no? Es que tengo que ir porque la fiesta va a estar increíble. Es que esta persona, híjole, me costaba carísimo mantener ese estilo de vida en todas sus áreas, o sea, en un 360 de mi vida. ¿Y no fue la pandemia la más grande maestra para el mundo entero de lo poco que necesitábamos para vivir? Como que creo que ahí fue cuando todas las personas cayeron en cuenta de ¿qué hago ahora con todo lo que creí que necesitaba para enseñarle al mundo? Porque todo lo que necesitabas hasta que te tuviste que refugiar en tu casa era para mostrar, ¿no? Para ir como hacia afuera. Antes de irnos, me gustaría preguntarle a los dos y que cada quien contestemos cuáles serían 1, 2, 3 tips que pudiéramos compartir con las personas que nos escuchan para caminar un poco hacia el minimalismo. Sé que cada uno de nosotros, cada una de nosotras de distintas formas, aplicamos esta filosofía o forma de vida en algunas áreas. Entonces creo que sería interesante como dar tips prácticos de cosas que le puedan ayudar a quien hoy nos escucha. Vas, Fer, tú eres el invitado. Yo diría Fer, te aventamos la bolita. Vas, Fer, tú sí, ya estaba pensando. Pues una que yo diría que tenemos que ser más conscientes de que
quizá nuestra felicidad no depende necesariamente de objetos ni de cosas materiales, que quizá la felicidad es algo, siempre nos la vende como si fuera como un parque de diversiones, ¿no? Y quizá la felicidad más bien es algo más tranquilo, más noble y quizá más cercano y más sencillo de alcanzar, ¿no? Y quizá nos distraemos y por eso andamos a veces hechos bolas y sintiéndonos terribles, ¿no? Eso perdón que te interrumpa, pero ¿cuánta felicidad encuentras en un abrazo, en un atardecer? En cocinarte a ti En una solita comida y... que te supo exquisita. A veces es tan sencilla la felicidad y yo nunca he encontrado la felicidad que siento en un abrazo en comprar una bolsa o lo que me digas. Sí, Nunca. y quizá no necesitamos, quizá no necesitamos tanto para ser feliz, quizá necesitamos menos cosas para ser felices y para sentirnos también como libres, ¿no? Y por el otro, pues también, y que va, digamos, como de la mano, pues en la medida de lo posible tratar de consumir menos, como lo queramos ver, es una ayuda. Podemos sentirnos más tranquilos, podemos ahorrar más dinero, podemos perder menos tiempo en tomas de decisiones. Y creo que justamente algo que tiene mucho valor hoy en día y que va a tener cada vez más valor es el tiempo. O sea, el mundo va tan deprisa hoy en día que quienes pueden descansar, quienes pueden tener vacaciones, quienes pueden invertir toda una mañana en tomarse un café tranquilo, son cada vez menos las personas. Y entonces también es como si nos atamos a creer más cosas y a consumir quizá más información, lo que sea. También es como que estamos dejando ahí nuestro tiempo libre, cuando quizá más bien ese tiempo lo podríamos tener para echarnos el cafecito tranquilos, comer, La conversación, el libro. o nada más para estar echados ahí en la cama viendo el techo y pues haciendo nada, ¿no? Pero están tranquila. Entonces, eso. Yo, que creo que es lo que utilizo más, y estoy contigo, tengo que retomarlo, pensar mucho en el medio ambiente. Esa es tu causa. Esa es mi causa, pero también es súper importante saber que, sobre todo cuando hablamos de ropa y todo, alguien paga el precio. Y ese precio se paga y se paga completo. Y lo paga el planeta en el que vivimos y lo pagan también los países que se usan como basureros. Ser muy conscientes de objetos. eso. Todo, o sea, todo lo que compramos hay un precio oculto que lo paga o alguien o lo paga el planeta. Ese es mi consejo que yo siempre trato de seguir. Realmente, ¿cómo es posible que esto cueste esto? Híjole, ¿quién lo está pagando? Realmente volvernos conscientes de eso y saber que hay información que puedes obtener que te puede ayudar para hacer estas decisiones mejores. Y dos, que para mí ha sido muy, muy importante, como que no se nos olvide que tenemos siempre el derecho de escoger. Como que a veces creo que te subes un poco, sobre todo yo me he sentido que terminando la pandemia y que ya hemos empezado a salir más, otra vez pierdo mi poder de decisión, de poder decir, no quiero esto. Yo digo, ¿cómo estuvimos 2, 3 años encerrados? Tengo que ir a todos lados. Siempre puedo tomarme un minuto y decir, ¿realmente quiero ir? ¿Realmente quiero ir? No. ¿Realmente quiero tener esta conversación o no? ¿Realmente quiero contestar este mensaje o no? Y yo sé que mucha gente cercana a mí se enoja mucho porque a lo mejor a veces no contesto mi celular, pero es como, tengo que elegir entre dónde estoy o estar en mi celular y contestar. Entonces, como que no te hagan sentir culpable. O sea, yo siempre que alguien me dice, es como, no me voy a hacer sentir culpable por cómo utilizo mi tiempo. Entonces, dos sería que siempre podemos escoger. Saber que cada vez hay más alternativas y más información de esto que puedes consumir. ¿Tú, Leticia, Sagún? Tengo 3 cosas. Por favor, la primera, gracias. La primera, y tenemos un episodio donde hablamos de quiénes son las personas que te rodean y lo mucho que eso impacta en tu vida. Pero creo firmemente que cuando estamos en círculos donde se le da más valor al tener que al ser, siempre necesitas más. Yo claramente sé en qué momentos de mi vida he sentido que necesito comprar para pertenecer, para ser celebrada, para ser valiosa. Y hay otras personas que quien tú eres ya es suficiente. Y da igual cómo te veas, lo que tengas, en lo que te muevas, donde vivas, nada de eso significa más o menos hacia lo que tu ser ya es. Entonces, mucho ojo con quienes te rodean y lo que esas personas valoran en ti. El segundo es calidad sobre cantidad. Creo que una gran enseñanza para el minimalismo es, si queremos tener menos cosas, es mejor que esas cosas sean de calidad, que sean prendas, objetos o cosas que te vayan a durar 10 años
en comparación con algo que sabes claramente por el precio que estás pagando que va a tener 1 año, 6 meses, 2 años de vida. Entonces, en lugar de tener más, tener menos, pero que sean de mejor calidad. Y tercero, desintoxicarte. El consumismo y el capitalismo es el sistema en el que vivimos. Entonces, si queremos hacer resistencia a eso e ir de forma contraria, pues tenemos que hacer conciencia punto por punto e irnos desintoxicando como cosa por cosa. Creo que no va a suceder de la noche a la mañana. Ay, hola, hoy amanecí minimalista. Cuando yo empecé este proceso, literalmente me metí en un reto de 30 días, empecé a leer y a documentarme. Hay muchísimos libros de minimalismo, hay podcasts de minimalismo, hay activistas de minimalismo. Entonces, no nada más sucede de la noche a la mañana, es un trabajo de resistencia diaria contra un sistema que quiere lo contrario. Y que no tiene que ser perfecto, porque siento que pasa como el medio ambiente, ¿no? Y yo era lo que te decía, voy a ser minimalista en todos los aspectos de mi vida. Hay una cosa, por ejemplo, que me gusta mucho en la que quizás en esa no voy a ser minimalista. ¿Cuál es, pero Leticia? En el 95% de lo demás, sí. ¿Cuál Entonces, es, Leticia? Soy adicta a los productos y las cosas de cara, de brillos, y de cosas que maquillaje y esas cosas. Pero, no sé, creo que sí. Esos son como 3 tips buenos que podría dar. Y creo que también estaría chido quienes nos escuchan, que nos compartan si ustedes tienen tips, si ustedes han hecho algo, si están listos para empezar este camino. Creo que sería muy interesante también escucharles. Fer, muchas gracias por acompañarnos. Fer, Al contrario, yo feliz de haber estado aquí platicando con ustedes. De verdad, encantadísimo. Dejamos toda la info de Fer en seregalandudas.com/. Suscríbete, tiene un podcast, tiene un TikTok, es muy tiktokero. Entonces, ahí lo pueden encontrar. Y gracias, nos vemos el próximo martes o jueves. Bye. Bye.